la palabra, por favor. Bueno, básicamente, pues reconocer a la Suprema Corte de Justicia por este fallo que interpuso ante el instrumento que interpuso la Comisión Nacional de Competencia Económica, la COFECE, en torno al tema del decreto que emitió la Secretaría de Energía. Cabe señalar que había habido dos intentonas anteriores de frenar el tema de las energías limpias. Uno fue los certificados de energía limpia, donde se hacía retroactivo la entrega de estos certificados a la CFE y generabas un caos en el mercado de certificados de energía limpia. Eso pues, fue suspendido de forma definitiva por la Corte y quedó sin efecto. Y luego hubo una intentona con el SENACE, que también por temas de confiabilidad y temas de la pandemia, se ordenaba que no se hicieran las pruebas de las centrales de energía renovable que estaban en proceso de ser conectadas. Y este tercer acuerdo ya fue un acuerdo mucho más amplio que no solo afecta a las energías renovables, sino a todo el sector eléctrico, inclusive las empresas generadoras de gas. Y con lo que dice hoy el presidente me queda claro que son dos cosas. Una es la cosa técnica y otro es el tema político. El tema político, el presidente piensa que hubo corrupción, que hubo abusos, que hubo, no sé, sobre todo corrupción. Él hoy ha anunciado que va a poner las denuncias, lo cual me parece que es lo correcto. Simplemente yo quiero recordar que el mercado de las energías limpias ha cambiado. Hace 20 años requerían de un subsidio mayor porque no eran costeables. Al paso del tiempo, la tecnología se ha ido volviendo accesible y por supuesto que hoy es mucho más barato comprar energía limpia que hace 40 años. Entonces, desconozco a qué se refiere el presidente directamente, pero sí sería importante conocer todo el contexto del mercado eléctrico nacional, porque esto también se vivió en otros países como España, por ejemplo. Tengo la impresión que el gobierno lo que quiere es sacar a los privados de la competencia eléctrica y lo quiere hacer a la mala. Mi propuesta es que si lo quiere hacer, cambie la Constitución y cambie las leyes eléctricas en el sector, ¿no? Que lo haga como se debe de hacer y no lo haga a través de decretazos, porque estos decretazos lo único que han hecho es, han quitado la confianza en el sector, lo dijo el embajador, y eso me parece que está siendo muy caótico para el sector. Entonces, qué bueno que sea la Corte la que dictamine. Yo sostengo que es ilegal, sostengo que este cambio de reglas del juego debe haber pasado por mecanismos de regulación que no se pasaron previamente, por consultas que no se hicieron, y por eso la Corte pues, tiene muchos elementos para declararlo improcedente. Simple y sencillamente yo creo que lo que hay de fondo pues es un cambio ideológico de que todo el tema eléctrico se genere desde CFE, una empresa del Estado, pero el problema de fondo es que CFE es poco eficiente, hoy genera la energía mucho más cara que los privados, y eso es algo que también se tendría que reconocer en este análisis que está haciendo el presidente de cuánto nos ha costado a los mexicanos la ineficacia y la corrupción de la CFE también, porque no solo puede haber corrupción en los privados, también puede haber corrupción adentro de la CFE que nos lleva a generar la energía tan cara. Gracias. Muchas gracias, senadora. Senador Rementería, tendría la palabra. Muchas gracias, Sergio. Xóchitl, saludo a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Muy buenas tardes. La verdad de las cosas es que, bueno, ya lo ha explicado Xóchitl, yo quiero ser muy breve. No se puede, bueno, en primer lugar quisiera felicitar a la COFECE, quisiera felicitar a la Suprema Corte, porque de lo que habla de esta interposición de la controversia, esta resolución favorable y, digamos, dejar las cosas en stand-by en lo que las cosas empiezan digamos que a dirimirse respecto a la constitucionalidad o no del acuerdo. Bueno, pues de lo que habla precisamente es de un gobierno, un
país en donde hay órganos que de alguna manera permiten pues estos equilibrios, y eso es bueno para el país, incluso para el propio gobierno. Y bueno, luego decir que estamos ante una intentona, que ya lo habíamos mencionado, del gobierno por quererse quedar con el control de todos los órganos que de alguna forma le pudieran estorbar en su proyecto. Y yo creo que la Comisión Federal de Competencia ha actuado bien, porque el gobierno está tentando el proyecto que tiene que ver precisamente con la generación de energías limpias, con la generación de inversión que tanta falta nos hace en nuestro país. Ahí hay datos muy reveladores respecto a cómo ha caído la inversión, pues precisamente en este año. Solamente para el mes de abril se habla de más de un 11%. Es terrible eso. Y no vemos cómo se puedan arreglar las cosas si no es a través de la generación de certeza y de valoraciones positivas respecto a las inversiones, y no como se está haciendo. O sea, y prueba de, hay muchos, en los 19 meses que lleva este gobierno, pues lleva muchos ejemplos de cómo ha ido ahuyentando precisamente a la inversión. Así que yo diría que celebro, pues, que se den este tipo de oportunidades en donde la Corte, como debe de ser, convertida en un órgano de control constitucional, pues pueda resolver con absoluta libertad, y por supuesto el órgano autónomo, la COFESE, pueda interponer este tipo de recursos cuando cree que se está pues vulnerando la constitucionalidad en algunas de sus partes, y precisamente fue el caso con este acuerdo. Así que para empezar yo diría que hay que celebrarlo, y hay que, bueno, pues estar muy atentos de que, bueno, se vaya recomponiendo las cosas y que permita en el futuro al sector pues crecer como lo había venido haciendo, y que en todo caso, como dice Xóchitl, si lo que quiere el gobierno es cambiar las formas, cambiar el concepto, que me parecería un error, pero tiene que cambiar la Constitución. No lo puede hacer a base de acuerdos, a base de asuntos administrativos. Así que mientras tanto yo diría, qué bueno que pasó, qué bueno que la COFESE interpuso este recurso, y que ojalá prospere y, bueno, ponga las cosas en orden como constitucionalmente debe ser. Muchas gracias, senador. Empezaríamos con las preguntas y respuestas. Rubén Arismendi, ¿nos escuchas? Sí, Sergio, buen día. Gracias. Buen día, compañeros. Pues buena noticia esta de la Suprema, sobre todo porque ustedes pues han estado insistiendo en este tema. Pero pues oye, a mí me solicitan en el medio que me hagan, si son tan amables, de un balance a un año de operaciones de la Guardia Nacional. Hoy el presidente, pues en el campo Marte, entregó reconocimientos, pero es un año, es suficiente como para que los mexicanos veamos o sintamos, se sientan ya los cambios en materia de seguridad, o hay que darle el beneficio de la duda y sobre todo la oportunidad para que se vayan integrando bien todos los elementos de la Guardia Nacional, que vayan fortaleciéndose poco a poco, pero con la desventaja de que la población y la delincuencia organizada pues no esperan, ni nosotros esperamos que nos agredan, ni tampoco esperamos que ellos se reconfiguren o que aprendan o que sigan organizándose bien, porque los índices de delincuencia, y ustedes lo sabrán y ya lo comentarán, pues yo creo que van a la alza, ¿no? Y sobre todo en esta época de pandemia. Gracias, senador Rementería, y posteriormente senadora Gálvez, o como ustedes decían, senador Rementería. Bueno, yo diría que en un año pues pudiera ser un tiempo muy corto tal vez para evaluar los resultados, pero es un tiempo suficiente, eso sí, para saber cuál es el rumbo que se lleva. Y me parece que lo grave no es solamente el resultado, que son muy malos, sino que no hay una estrategia. Aquí el tema es que no hay una estrategia, no se ve con claridad hacia dónde vamos en materia de la seguridad pública. Desde luego la Guardia Nacional no ha cumplido con su cometido, pero no porque los elementos no tengan las capacidades o no tengan el compromiso, eso está fuera de dudas. Y sobre todo cuando hablamos de las fuerzas, pues la milicia, lo que tiene que ver con el Ejército, la Marina Armada de México, el compromiso, desde luego que ha sido demostrado claramente. Aquí el tema es que falta estrategia, y a mí me parece que eso es muy grave. Vemos lo que está sucediendo a últimas fechas, o lo que sucedió lamentablemente en la Ciudad de México, y mientras, bueno, pues pareciera
que esto va escalando, el gobierno sigue sin mostrar una estrategia que nos permita pues vislumbrar, por lo menos al acercarnos, si no en 12 meses a los resultados, que pudiéramos intentar tenerlos a lo mejor en 18 meses o en 2 años, pero que vayamos con una mira que es, bueno, no hemos llegado, pero vamos hacia allá. Y eso es lo que hoy nos se ve en nuestro país. Muchas gracias, senadora Gálvez. No sé si se encuentra por ahí. Creo que ya no está. Aquí estoy. Ah, No, Ok. digo, fundamentalmente a mí me parece muy preocupante lo que pasó en Guanajuato, porque era un operativo federal y cuando está mal hecho el operativo federal, y ojalá se investigue por qué se hizo el cateo antes de que llegara la orden del cateo, pero el gobierno del estado entró en apoyo a, me supongo que a la Guardia Nacional, que es la responsable de hacer estos operativos. Sí creo que el tema de coordinación con los gobiernos estatales no está funcionando de tal manera que una persona como el Marro, su familia, sigue libre porque no hay carpetas de investigación sólidas. Entonces creo que esta parte de las investigaciones, de la coordinación, es mucho más importante que simplemente tener los efectivos en la calle, porque ¿de qué sirve que detengas delincuentes si al final los van a dejar libre porque no hubo los suficientes elementos? Siempre he tenido mis dudas si la Guardia Nacional como primer respondiente con el ejército han tenido la capacitación necesaria. Tengo la impresión que no. Y un operativo fallido como el día de ayer, pues habla de esa situación. Simplemente creo que es pronto, pero sí era para que ya viéramos resultados concretos, porque además el presidente no los ofreció. Muchas gracias, senadora. gracias. Rubén Peital, ¿estás por ahí? Rubén, Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio. Buenos días, senador. adelante, por favor. Compañeros. Pues ayer en el Senado hubo un mensaje, fue un día de acuerdos, hubo acuerdo en la Cámara Alta. Me llama la atención los acuerdos, ¿no? En su caso, pues en el caso de Acción Nacional hubo ahí como cierta flexibilidad, cierto cambio. Me gustaría saber si a cambio de ese apoyo, pues les ofrecieron o van a tener la presidencia de la mesa directiva del Senado, si van a tener más posiciones, comisiones. Y también me gustaría saber sobre el partido, el PRD y el PES, que bueno, fueron ratificado el acuerdo para que se mantengan como fracciones parlamentarias en la Cámara Alta. También, pues, aquí me llama la atención porque se supone que no puede haber nada ni nadie por encima de la ley, ¿no? Entonces, aquí, pues, se prevalecen los acuerdos que se habían hecho. Entonces, pues, quiero conocer su opinión al respecto, senadores. Gracias. Yo, Senadora Gálvez y después senador Rementería, por favor. adelante. Yo básicamente decir que por supuesto que nosotros apoyábamos el Tratado de Libre Comercio. Sí logramos hacer varios cambios a las leyes. De hecho, si se dan cuenta, ustedes votamos en contra las reservas que no fueron aceptadas, algunas que nos parecen muy complicadas, sobre todo en el tema de derechos de autor, lo que hoy se le está conociendo como la ley censura. Yo fui muy clara que era necesario revisar en qué momento bajas contenidos de internet bajo la sospecha, o inclusive hay contenidos de internet que la propia ley permite. Si tú haces un meme y tomas una imagen, pues eso está permitido en la ley, pero si alguien te acusa que él es el autor de esa imagen, pues te lo van a bajar y eso se puede prestar a la censura. Son cosas que nosotros ayer argumentamos en contra. Si se dan cuenta, prácticamente en todas las leyes, en lo particular, votamos en contra. Así es que no hay ningún acuerdo. Lo hicimos por convicción, donde estábamos convencidos, y no es, desde mi punto de vista, no es a cambio de absolutamente nada, ni más comisiones. Y pienso que Morena no va a soltar la presidencia ni yendo a bailar a Chalma. Entonces, esa es mi impresión, pero pues, no sé qué pueda decir el senador Julen. Senador Rementería. Pues mira, básicamente coincidir. A ver, Acción Nacional no hace trueques, Rubén. Lo que vivimos ayer fue la culminación de un periodo muy intenso, muy extenso, muy intenso también,
de acuerdos de revisiones en las comisiones. Se votaron 5 dictámenes. Las votaciones de los dictámenes en lo general fueron por unanimidad, porque se lograron consensos, pero a cambio de nada, simplemente a cambio de hacer bien las cosas. Y como bien dice la señora Gálvez, hubo muchas cosas en las que no estuvimos de acuerdo, en lo puntual, en lo especial, y ahí se manifestó y bueno, no accedieron y se votó en contra en lo particular. Pero eso no quiere decir que en el contexto general no haya la posibilidad de coincidir como se coincidió, pero a cambio de nada. Ahora, respecto a la presidencia, yo creo que esto no debía ser un trueque, yo creo que esto debía de ser, como ha sido siempre, siempre, subrayo, una cortesía que se tiene que dar al grupo, al segundo grupo más numeroso en la Cámara. Ha sido siempre una costumbre, ya que muchas veces ellos mismos, la gente morena, habla de las prácticas parlamentarias. La práctica parlamentaria es que se pueda ceder la presidencia en algún año legislativo precisamente al segundo grupo más importante. Yo esperaría que así sucediera. Sería una muestra real de civilidad, digamos que de posibles acuerdos futuros a favor de México, nada que no se pueda confesar. Y bueno, por último decir respecto al tema del PRD y del PES, lo que se aplicó a partir de un acuerdo, que fue lo que se votó ayer en el último momento, fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y como lo explicó la presidenta, bueno, pues la Asamblea está por arriba precisamente de la elaboración de su propio reglamento. Y entonces la Asamblea decide votar pues este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, donde le permite, pues digamos, la existencia a los grupos parlamentarios del PRD y del Partido Encuentro Social. Y así fue como se dio. Simplemente no hay nada ilegal en eso. Se explicó las razones del por qué se estaba haciendo, se aplicó el criterio fundacional cuando se fundan estos grupos parlamentarios al inicio de las legislaturas. Bueno, pues existían como tal, y eso es lo que se aplica y se sostiene a partir de este acuerdo que ayer se votó y se hizo de manera legal, precisamente con la mayoría en el Pleno. Y entonces, bueno, pues esto le da vida nuevamente a estos dos grupos parlamentarios. Muchas gracias, senador Rementería. Tiene la palabra Gerardo Segura. Gerardo, ¿nos escuchas? Sí, muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Quisiera preguntar en relación a lo del viaje de López Obrador a Estados Unidos. ¿Lo ven ustedes como una imposición de Donald Trump hacia López Obrador? ¿Se está arrodillando López Obrador ante Trump? Y ya que va a acudir a esa reunión, ¿debería López Obrador reclamar por todos los agravios, insultos y maltratos a los mexicanos y a México en general? ¿O simplemente no debe de ser nada? ¿Cómo lo ven ustedes? Y una segunda pregunta, si ustedes me lo permiten. Son ya 17,000 muertes por COVID. Si hablábamos de un espanto, de un horror, bueno, pues esta cifra va creciendo, parece ser que sin freno alguno. Pero López-Gatell ahora dice que es culpa de la gente por no acatar el confinamiento. ¿Debe este señor dejar de echar culpas y aceptar su responsabilidad? ¿Cómo lo perciben ustedes? Muchas gracias, senador. ¿Quién empieza con el viaje a Trump? Si quieres, yo le entro con la segunda pregunta y que Julen le entre con la primera. Por favor, senador Rementería. Con mucho gusto. Yo diría que me parece a mí que nada le deja a México el viaje del presidente. Y sobre todo en el marco pues, de una contienda electoral que se está llevando a cabo, una contienda que pareciera que va cada día volviéndose más intensa y que no tiene nada que ir a hacer, porque además ni siquiera es una visita de Estado, es una visita oficial, no tiene los protocolos para poderse llamar visita de Estado. No se advierte, yo no he oído a nadie que advierta, a los especialistas, a los que opinan sobre los temas internacionales, no he oído a nadie que advierta alguna razón que le pueda convenir a México. Me parece a mí que esto atiende más a razones, en todo caso, electorales de aquel país, que no tendría por qué México prestarse a ello. Y sobre todo cuando México ha sido lastimado con dichos, con acciones del gobierno actualmente, el de los Estados Unidos. Una cosa es que no nos vayamos a quedar con esos agravios siempre, que no vayamos a estar recordándolos siempre, pero otra cosa es que de repente de buenas a primeras pues se tenga que ir y que haya que ir a entregarle, a obsequiarle el paquete de leyes para regular pues el TEMEC, que se puede hacer sin necesidad de ninguna visita y que al final pues tampoco se requiere. Y me parece, yo diría que hasta imprudente políticamente el ir a ese país cuando claramente la contienda se ha cerrado mucho, incluso el que se pensaba antes como favorito ya no lo es.
No sabemos en qué va a acabar. La elección es en noviembre, faltan algunos meses, pero pareciera que se perfilara pues un resultado que al final pues ni siquiera le convendría a México en el marco de esta visita. Entonces, me parece una verdadera imprudencia asistir a los Estados Unidos en el marco de lo que se está viviendo. Y lo de López-Gatell, yo diría lo primero que renuncie, pero ahí le dejo a Xóchitl el resto, porque yo empezaría por ahí, ya no continuaré, y después hablaríamos de todo el tema de la pandemia, de lo mal manejada que está. Por supuesto que la gente no tiene la culpa. Senadora. A ver, nosotros fuimos muy claros en el Senado de la necesidad de un ingreso básico universal. ¿Cómo pretende López-Gatell que la gente se quede en su casa si no tiene para comer? Es inaceptable. 11 millones de personas que están en la informalidad no tenían un ingreso para poderse quedar en su casa. Las personas que fueron despedidas al principio de la pandemia y que durante la pandemia fueron despedidas no tienen manera de quedarse en su casa. Entonces, estos 12.5 millones de personas han salido a la calle a ganarse la vida porque este gobierno fue absolutamente insensible de darles un apoyo de 3,200 pesos como nosotros lo proponíamos. Fuimos muy claros y hoy se lo seguimos proponiendo, porque si este pico de la pandemia no cede, pues no va a haber de otra más que nos encerremos. Y entonces yo diría adiós al Tren Maya, adiós a la refinería. Señor presidente, enfóquese a salvarle la vida de las personas. Hoy en la mañana falleció el yerno de mi trabajadora del hogar. Son 2 personas que tenían que salir a comprar telas para hacer cubrebocas al centro, joven de 42 años, porque viven al día, con 4 hijos. Bueno, esa es la realidad de muchos mexicanos que les es imposible quedarse en su casa. Entonces yo diría, los datos de universidades como MIT hablaban que el pico de la pandemia es a finales de julio. Hablan de alrededor de 100,000 muertos. Otras universidades de Estados Unidos. Y el señor sigue negando la realidad. Es espantoso lo que viene, ya lo dijo el de la Organización Mundial de la Salud, y yo no sé hasta dónde el gobierno quiere, hasta cuántas personas fallecidas quiere tomar una decisión de apoyar a la gente que no tiene manera de quedarse en su casa, aunque esté contagiada, porque ahorita todos los contagios de las personas que han fallecido, pues, ¿de qué están viviendo? Ese es el gran drama. Entonces nosotros insistimos en el ingreso básico universal como la única posibilidad que la gente pueda resguardarse un poco para parar esta pandemia, porque hasta ahorita todo indica que no va a parar y creo que ya Gatell tendría que irse y dejar de echarle la culpa a las personas. Y ya la vida nos había enseñado que una cara bonita, cuando hay tontés detrás de esa cara, no sirve para nada. Muchas gracias, senadora. Senador, tiene la palabra Jorge Chaparro. Jorge, ¿nos escuchas? Sí, gracias, Sergio. Senadores, buenos días, buenas tardes. Yo quisiera insistir un poco sobre esta pregunta de si hubo o no negociación en esta crisis que se generó a raíz de la obcecación de los diputados de no retirar esas palabras de su convocatoria al periodo extraordinario. Lo voy a poner así, ustedes los tuvieron de rodillas al grupo parlamentario mayoritario en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y parece ser que PRD sí aprovechó esa circunstancia y bueno, pues lo que obtuvo es que se le reconociera como fracción parlamentaria y a pesar de tener solamente 3 legisladores. Me parece entonces que el PAN pecó de ingenuidad. Quiero preguntarles con todo respeto si no aprovechó esta circunstancia. La segunda pregunta tiene que ver, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, da a conocer hoy 2 asuntos relevantes. Uno, el señor Emilio Lozoya ha aceptado ya regresar a México, aceptó ya la extradición y pues estará acá en poco tiempo, pero lo hace a cambio de brindar información confidencial. Estaremos viendo ya muy pronto a un expresidente pues sometido a proceso judicial por los casos de Odebrecht y agronitrogenados. Estaríamos viendo a Peña Nieto tras las rejas en algún momento. Y la segunda pregunta es también sobre Ayotzinapa. Ahí se giran órdenes de aprehensión contra los policías municipales. Es momento también de revisar ya el trabajo de los municipios y de los estados en torno a la seguridad.
Lo vimos en días recientes con el caso de la mamá del Marro, que fue liberada en Guanajuato. Entonces, ¿cuál es el papel que están jugando ahora los estados y los municipios? Muchas gracias. A ver, yo si me permiten, Sergio, Xóchitl, empezaría por hablar respecto al proceso que se llevó a cabo en la sesión de la comisión permanente. No hubo ninguna negociación ni ningún trueque. Lo único que nosotros queríamos era claridad. Desde ese día por la mañana en la Junta de Coordinación Política se pidió, y Morena aceptó, que se estableciera, por lo menos en la convocatoria del Senado, se estableciera con claridad los puntos que se pudieran tratar en el periodo extraordinario, para que no hubiera sorpresas. Y Morena lo aceptó y transitó bien. En la Cámara de Diputados suponíamos que iba a ocurrir de la misma manera. Cuando llegamos al Pleno y vemos cómo vienen las convocatorias, pues redactadas específicamente la de la Cámara de Diputados, para los dos temas que tenían, tanto para el periodo extraordinario que tiene que ver con TEMEC como para lo del INE, pues vemos que traía esta frase en la redacción que los acuerdos de los órganos de gobierno, entre otros, y los listaba. Y ese entre otros abría una puerta enorme para meter cualquier tema. Y entonces nosotros insistimos y por supuesto hicimos fuerte con pues el PRD, con Movimiento Ciudadano, con el PRI y con el PAN, porque ahí están los 13 votos que impiden que la convocatoria salga si no es como queremos. Ellos se aferraron a una necedad, tengo que decirlo así, que luego corrigieron, se dieron cuenta que al final no se iba a transigir, pensaron tal vez que sí, pero bueno, no, se dieron cuenta que no, se aprobó la del Senado para que vieran que no era un tema en contra del TEMEC, que era más bien un tema en contra de una convocatoria tramposa, como lo dijimos en tribuna, que venía para poder abrir otros temas como el de los fideicomisos, como el de la ley de presupuesto que se quiere pues simplemente dar para sí, para el presidente, la posibilidad de mover el presupuesto a su antojo, ¿no? Ahora, respecto a eso, entonces no hubo ningún acuerdo, ni tiene nada que ver con lo de pues digamos que el restituir el grupo parlamentario del PRD y el PAN. Yo creo que no se vio ninguna ingenuidad, simplemente se defendió lo que se tenía que defender, que es lo que queremos, que no haya sorpresas, que no se legisle en la Cámara de Diputados aprovechando una mala redacción de una convocatoria en temas que todavía no están acordados y que no hay consensos. Y respecto al otro tema, lo que tiene que ver con seguridad, con Emilio Lozoya, pues veremos. Ahora que venga, a ver qué tanto dice y qué tanto sirve, porque luego de repente este tipo de anuncios pues se hacen de manera muy espectacular. Yo creo que a veces para tratar de distraer la atención sobre lo verdaderamente importante que hoy es la pandemia, la atención de la pandemia y la gran crisis económica que ya se cierne sobre México, entre otras cosas por lo que ha dicho Xóchitl, porque el gobierno de México no ha hecho nada por intentar resolverlo de manera adecuada. Y luego, bueno, pues el tema de Ayotzinapa, los policías y la investigación, pues ojalá algún día lleguemos a saber lo que pasó allí, pues que paguen los culpables, que se haga justicia y que podamos seguir adelante en este país, en donde, bueno, como dice el presidente, pues que se cumpla, ¿no? Que la impunidad se acabe, que la corrupción se avance en el combate a ella. Pero lamentablemente no pareciera que ese fuera el camino. Ojalá me equivoque yo y algún día la alcancemos a ver. Senadora Gálvez. Bueno, decir, o sea, la única negociación es que quitaran del dictamen otros, o sea, querían sacar su cheque en blanco al presidente, es la verdad. Querían el periodo extraordinario para meter esta ley que le diera todas las facultades del mundo en materia presupuestal al presidente, y eso no se lo iba a permitir el Partido Acción Nacional. O sea, para nosotros el irreductible era que se ciñera el periodo extraordinario a sacar el tema del TECMEC. Por supuesto que nosotros no vamos a ponernos en una actitud de negociar algo que es importantísimo para el país, que es la ratificación del Tratado de Libre Comercio. Yo diría, no, y no teníamos nosotros por qué poner condiciones. Yo la verdad no veo a Peña en la cárcel, con todo respeto. Yo creo que estos señores hicieron, ahí sí, grandes acuerdos, que cuando mucho lo van a traer con la manga del muerto, como lo suelen hacer, pero la verdadera negociación la conoce Peña Nieto y el presidente López Obrador, porque pues no lo veo con esa posibilidad, pero ojalá me equivoque
y si realmente cometió ilícitos el expresidente Enrique Peña Nieto, pues que se le juzgue y que se le encarcele, pero que no sea por un tema de venganza política, que ya estén los expedientes abiertos, que se conozca públicamente qué se le está investigando y que no sea nada más para llamar la atención. Ojalá de verdad hubiera un verdadero combate a la corrupción, no solo con los de antes, con los de ahorita. Ahí tenemos todo el proyecto inmobiliario de la titular de la función pública, ¿no? Entonces, no lo veo en la cárcel. Muchas gracias. Fernando Mayolo nos preguntaba sobre el tema inicial, si tenemos alguna reacción sobre el paro de la Corte a la política energética, pero ya lo abordamos al principio. No sé si tengan algún otro comentario sobre el tema. Si no, pasaríamos a la siguiente. Entonces tiene la palabra Félix Muñiz. Félix, a ver si nos ayudas quitando tu video y te podemos escuchar. Félix, ¿nos escuchas? Bueno, creo que tenemos problemas con él. Sí, no tiene el audio, pero no lo escuchamos. Bueno, Gerardo Segura quería otra pregunta, si quieren lo que vemos, lo de Félix. Gerardo, ¿estás por ahí? ¿Nos ayudas con tu pregunta? Sí, Sergio, muchas gracias. Es que esta mañana dice López Obrador que pues encabezar la lucha contra la corrupción y el apoyo a los pobres es lo que más le satisface. Pero bueno, se le puede creer cuando hay claros casos de corrupción en su gobierno, cuando está la corrupción en sus oficinas porque se brinca la ley en el caso del Tren Maya, o su colaborador Manuel Bartlett está pues prácticamente podrido en corrupción. Están los casos de Ana Gabriela Guevara, Rocío Nale, Irma Heréndira Sandoval, John Ackerman, Zoé Robledo. A ver, creo que se está viciando el audio. A ver, perdón, termino la pregunta entonces. Están los casos de John Ackerman, Irma Heréndira Sandoval, Zoé Robledo. Se entregan contratos sin licitación. ¿Se le puede creer a este hombre o simplemente sigue engañando y manipulando López Obrador? Y insistiendo un poco en la respuesta de López Obrador y su viaje a Washington, dice el senador Yulem que sería una imprudencia, pero bueno, parece que López Obrador va a insistir en ir a ese viaje. Está un micrófono abierto. Misael Zavala, ¿nos ayudas a quitar tu micrófono, por favor? Misael. Perdón, termino la pregunta. Dice el senador Yulem que sería una imprudencia que López Obrador vaya a Estados Unidos, pero parece que lo va a hacer. Entonces, en ese sentido, pues López Obrador sí tendría que adoptar una posición ante Trump por todos los agravios que ha hecho este presidente de Estados Unidos hacia México. Digo, ya que va a ir, pues a ver si tiene, digamos que, pues los tamaños para poder, digamos que, hacer frente de manera institucional ante estos agravios hacia nuestro país, hacia los mexicanos. Perdón, esa es la pregunta. Gracias. Yo diría... Adelante. Si me permiten, por supuesto que el combate a la corrupción no es más que un discurso. No hay ninguna muestra, y digo ninguna, de que esto vaya en serio. Como bien lo señalas, hay muchísimos casos, los mencionaste, los de Ackerman, los de Sandoval, los de Zoé Robledo, en fin, los de lo que está pasando con Nale, lo que pasó con Bartlett, en fin, son una gran cantidad de casos muy cercanos a él, muy cercanos, y no pasa nada. Y luego señala actos de corrupción de otras partes y no presenta denuncias. Entonces, la verdad de las cosas es que me parece a mí que es un discurso que sabe que gusta a la gente, y él lo dice a cada rato, ¿no? Y se atreve a veces a sacar pañuelitos blancos, como diciendo aquí ya se acabó. Bueno, pues eso, la verdad es que el camino se demuestra andando. Y en ese sentido, el presidente no ha dado ni un solo paso, ni uno solo, en el combate a la corrupción. Lo único que ha dicho son discursos, que está en contra de ella, pero no ha generado ninguna acción que permita suponer que eso es cierto. Por lo tanto, pues lo que está pretendiendo, como bien comentabas, pretende engañar a la gente, a la población, con algo que a la gente le gustaría que ocurriera, pero que en este gobierno parece ser que no va a ocurrir. Y déjame agregarte algo más. Es el gobierno en la historia de este país
en el que se han entregado el mayor número de contratos de manera directa, las adjudicaciones directas. Y además hay proyectos de iniciativas en la Cámara de Diputados a nivel federal en donde se pretende modificar la ley de obra pública para que la contratación, los casos de excepción en las contrataciones de obras y servicios pudieran permitirse más excepciones para poder adjudicar los contratos de manera directa. Entonces, vamos en contrasentido, o sea, la opacidad va haciéndola más grande, más explícita. Y eso, pues, por supuesto que no habla de combate a la corrupción, para nada. Me parece que simplemente engaña a México con lo que dice. Ahora, respecto al tema del Tratado de Libre Comercio, pues no sé qué va a decir, porque yo no veo al presidente, ojalá fuera y en una posición digna. Si ya decidió ir, que a mí sigue pareciendo una imprudencia, ¿a qué va? Pero si va, por lo menos lo haga de manera digna y que en todo caso, pues no vaya simplemente a permitir que sigan humillando a nuestro país, porque si lo humillan a él, no humillan al presidente, humillan a México también. Él representa una institución, por cierto, de las más importantes de este país. Entonces yo no estoy de acuerdo en que le falten el respeto, en el que humillen al presidente, en el que lo maltraten, y ojalá si como parece ser, vemos que al final estas cosas siempre las cumple, cuando avisa, hace las cosas a pesar de que no le convengan al país, bueno, pues si va, que lo haga de manera digna, que eso es lo que necesita México. Senadora Gálvez, por favor. El presidente no se va a confrontar con Trump. Una cosa era el presidente Andrés Manuel López cuando era candidato y hoy cuando es presidente. Cuando era candidato hizo una sugerencia a Peña Nieto de que no recibiera a Trump y hoy como presidente no solo no lo recibe, lo va a visitar, va a su casa. Entonces, sí me parece absolutamente innecesaria la visita, pero yo no espero que le responda en nada y en una de esas, en su cara, Trump nos pone una trapeada, de esas que sabe poner, acusándonos de todos los problemas que tiene Estados Unidos, hasta del COVID ahora seguramente nos va a acusar. Entonces, yo sí creo que va a ser muy grave para la dignidad de los mexicanos su visita. Lo va a hacer, va a ir, y Trump nos ha ofendido en reiteradas ocasiones, nos ha llamado de todo, nos ha llamado delincuentes, y el presidente ha sido incapaz de reaccionar. Entonces yo no espero que haga algo diferente en Estados Unidos. Simplemente va a guardar silencio. Quizá en corto comente algo, que nunca lo vamos a saber, porque va a ser en corto. Quizá le va a echar todo un rollo ideológico de por qué México está como está y le va a echar la culpa a la mafia del poder. Pero de ahí no va a pasar. Entonces es una lástima, pero finalmente va a ir. Ya tiene el Tratado de Libre Comercio. Yo la verdad sí estoy sorprendida, por ejemplo, con el tema de derechos de autor. Teníamos 3 años para sacar esa ley, pero están preocupadísimos de lo que diga Estados Unidos. O sea, se quejaban tanto del entreguismo de los gobiernos anteriores que esto está absolutamente peor, de verdad. No teníamos que haber sacado ayer la ley de derechos de autor al vapor, violando posibles derechos humanos. Ya lo van a ver en adelante, pero los temas de censura que vienen en Internet son súper graves para la gente, y eso lo hacen porque al presidente le molesta lo que dicen de las redes sociales. Entonces esta va a ser una intentona para acusar a todo el mundo de que viola derechos de autor, y te van a bajar tus memes y te van a bajar tu información, y en lo que aclaras ya te censuraron. Entonces, y todo eso lo hacen porque supuestamente dice el TECMEC que hay que hacerlo, y no es cierto. El TECMEC no dice eso. Dice que de acuerdo a la constitución local se legisle en ese tema. Muchas gracias. Vamos a intentar poner el audio, la pregunta la última de Félix Muñiz. Se iría se las voy a poner a ver si alcanzan a escuchar. Si verdaderamente llega AMLO fuerte a Estados Unidos, porque es lo que dice el Grupo Morena, se habla que también tendrá una entrevista con Biden, el demócrata, si no está en riesgo quizás hasta pues la diplomacia, porque si gana Trump vamos a seguir con el mismo problema, y si gana Biden pues es peor, porque pues ahora sí le va a cobrar. Y la otra es que dice Andrés Manuel López Obrador que pues hay que reducir el presupuesto a partidos políticos y también
al INE, aunque se enoje Lorenzo Córdoba. Sí se escucharon, ¿verdad? Sí. Senador Yo digo Rementería. que lo que hay que reducir es el dispendio de recursos públicos en Pemex, que siguen tirando el dinero a lo güey, que sigue perdiendo la empresa, proyectos que no nos van a llevar a ningún lado como la refinería de Dos Bocas, ahí sí está tirando el dinero. Gastar en democracia a mí no me parece grave, a mí me parece necesario, porque además el INE no solo hace elecciones, el INE tiene la credencial de elector, que es la identificación más confiable que hay en el país. No debería de haber sido trabajo del INE, pero la verdad es que hoy nadie le confía sus datos personales. Yo, al menos, no se los confiaría al gobierno actual. Entonces, ¿para qué le mueven? El INE tiene, pues sí, una estructura muy grande, pero hace muchas cosas. Hoy ya también es el responsable de elecciones estatales. ¿Por qué? Porque los institutos electorales locales eran poco confiables. Entonces, si el INE tiene mucho presupuesto, es justamente para darle confianza a las elecciones, que toda la vida pues ha habido quejas de que no hay un árbitro parejo. Obviamente, pues ellos llegan y quieren debilitar al INE para pues hacer lo que sea el PRI. Entonces, pues no vamos a aceptar que toquen al INE. Senador Rementería, por... No se le escucha. Ahí ya. ¿Ya? Yo diría que el INE y la defensa del INE debe ser de las máximas prioridades para la Cámara de Senadores. Afortunadamente, para una modificación al INE se necesita una reforma constitucional. No cuentan con los votos, por fortuna. Y yo creo que ahí es donde debemos de unirnos todos en la defensa, no del INE, sino del instituto que garantiza pues digamos que las elecciones limpias en nuestro país, que garantiza la vigencia de la democracia, que por cierto también garantizó la llegada de este gobierno al poder. Entonces yo creo que ahí es una batalla que hay que dar con todo y no permitir que toquen al INE y que lo destruyan, como pareciera su intención, su clara intención. Ya son muchos los avisos que vienen en ese sentido. Y respecto a si van a ver a Biden o van a ver a Trump, pues eso es un argumento de ellos, pero al final, ¿qué ganamos nosotros los mexicanos metiéndonos en los temas de la democracia de aquel país o en la, digamos que en la lucha electoral que se va a dar allá? Y además, suponiendo que ganara Trump, ¿qué va a pasar con las cámaras? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo se van a resolver ahí? ¿Qué va a pasar? Seguramente se dice que van a ganar los demócratas. Entonces, en la representación de las cámaras. Entonces, pues sabemos cómo funcionan los equilibrios allá. Entonces, no le vemos ningún provecho a eso. Me parece una verdadera imprudencia y ojalá no tengamos la mala suerte de que lo maltraten porque van a lastimar la dignidad de los mexicanos también, no solamente la de él. Y concluyo con lo del INE. Daremos la lucha con todo lo que se tenga que hacer para defender al INE. El INE es quien realmente garantiza, digamos, que la democracia, y eso tiene que seguir siendo así. Hace una acotación Félix Muñiz, sería la última ya para retirarnos, a ver si se alcanza a escuchar. En cuanto a los partidos políticos, sí se podrían reducir. Habla del 50%. No escuché yo bien, ¿eh? Básicamente dice que la declaración del presidente también incluía a los partidos políticos, no solo la reducción del presupuesto del INE, que si podrían reducirse los partidos políticos, el dinero a los partidos políticos en un 50%. A ver, ese tema es un tema muy popular, le gusta mucho mencionarlo, porque claro que la gente lo que quisiera es que no se gastara un peso en los partidos políticos, pero yo la pregunta que haría es, ¿de dónde se alimentaría la democracia en nuestro país? Esto sucede en todas partes del mundo, ¿eh? ¿A qué se expondría la democracia? ¿De dónde le llegaría el dinero? Yo creo que en esa hay que revisarlo. Si se puede generar ahorros, muy bien. Pero ya lo dijo Xóchitl hace un momento, ¿en dónde tiene que ahorrar? En todas las barbaridades que está haciendo. A ver, Pemex se habla de que pueda llegar a perder para este año más de 1 billón de pesos. Entonces, y le sigue invirtiendo dinero, le sigue invirtiendo. Es una empresa quebrada, absolutamente reventada. Valen varias veces más
su deuda que lo que vale la empresa. No tiene ninguna viabilidad. Y el gobierno le sigue invirtiendo ahí muchas veces lo que puede darle a los partidos políticos y al propio INE. Y luego, pues las decisiones como la construcción de la refinería, el espantar las inversiones. Entonces, pareciera que son discursos encontrados. Por un lado dice que va a ahorrar, pero por otro lado destruye las inversiones. Entonces, que son las que generan, por cierto, a la postre los ingresos para el gobierno vía los impuestos. Entonces, pues no se entiende. La verdad que me parece a mí que este tipo de cosas de lo único que nos habla es de un gobierno que no tiene rumbo, que está a puras ocurrencias, y como en la primera pregunta que nos hicieron al iniciar esta rueda de prensa, así como en la Guardia Nacional no vemos estrategia, pareciera que también aquí el gobierno no tiene ni rumbo ni estrategia y simplemente tiene una muy alta carga ideológica que, por cierto, ya no es actual, ya no es vigente, ya no es lo que campea en el mundo. Senadora Gálvez, para terminar. Para cerrar, creo que al presidente le molesta todo lo que sea un contrapeso. Todo. Si era una CRE que tomaba decisiones, se encargó de eliminarla y tener súbitos, es lo que a él le gusta. Ya tiene el palacio, solo le falta la corona. Es increíble que todo el tiempo ataca a las instituciones y lo dijo claramente cuando era candidato: al diablo las instituciones. Pues hoy lo está cumpliendo, aunque después matizó su discurso y se vio menos radical, pues la verdad es que él piensa que las instituciones se tienen que ir al diablo y que no se requieren instituciones, que se requiere un presidente fuerte que tome todas las decisiones, pero pues no, porque eso nos ha llevado al autoritarismo y México no lo va a permitir. Entonces yo diría, pues sí, no quiere partidos políticos, ya dijo, ¿no? Que quiere uno conservador y uno liberal. No sé si él, cuál va a ser, ¿verdad? Porque luego las decisiones que toman no son muy complicadas, pero pues ya lo dijo, él quiere gobernar solito, él no quiere gobernar con contrapesos, él no quiere, es más, no acepta a nadie que le cuestione o que le diga algo que no está de acuerdo, o sea, pues se nota en su equipo. Hemos visto renuncias de gente que se ha atrevido a cuestionarlo y pues la gente ha optado por irse del gobierno porque el presidente no escucha a nadie. Esa es su manera de ser, pero eso es muy peligroso. Entonces, pues nosotros con nuestro bloque de contención vamos a salvar las instituciones, porque él le quedan 4 años. Este país va para adelante y tiene muchos cientos de años por delante y no vamos a poner en riesgo al país por un berrinche de 6 años. Entonces, afortunadamente ya se pasaron 2, solo quedan 4, entonces ya hay que cuidar lo que tengamos que cuidar. Y para eso creo que el bloque de contención está bastante unido y el día de ayer lo demostramos con ciertas leyes donde tuvimos con todo y nuestros senadores que por temas personales no estuvieran. Tuvimos 38 votos en temas tan estratégicos como la libertad de expresión, como el tema de las patentes, que estuvimos, que la gente tuviera medicamentos accesibles. Es increíble que ellos querían darle a las farmacéuticas más años para explotar patentes. Es increíble que un gobierno de izquierda tome esas decisiones. Bueno, para eso tiene un Senado que equilibra, si no, ya hubieran sacado esa y otras leyes. Senadora, muchas gracias, senador, muchas gracias a los compañeros y compañeros de la prensa. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias a todos, cuídense. Mañana no tendremos conferencia de prensa aquí del grupo, compañeros, será la conferencia de prensa con el CEN. Será mañana con Marco Cortés.